La tinta no era sangre, pero la mesa la guardó como si lo fuera. La firma cerró una puerta y abrió una condena. La estación administrativa giraba alrededor de un mundo menor como un reloj que se había vuelto demasiado preciso. Lámparas frías, servos que susurraban en frecuencias mecánicas, pantallas que resplandecían con caracteres que nadie deseaba leer. Valeria Méndez apoyó la palma de la mano sobre la superficie helada del formulario y sintió la equivalencia de un juramento, palabras legales traducidas en destinos. A su alrededor, los burócratas alienígenas, cefalopoides altos, piel iridiscente, ojos que calculaban genealogías con la misma indiferencia con que una máquina cuenta calorías. La miraban como quien espera que un artefacto cumpla su ciclo. La burocracia tenía su propio ritmo. Los humanos no rezan. Actúan. El contrato era largo como una catedral y frío como la gravilla del espacio. No era un tratado de paz ni un intercambio comercial. Era una orden de ingeniería, una cláusula que transformaba colonos en contenedores, identidades en parámetros de cría. En la letra pequeña se ofrecía seguridad, protección contra incursiones, acceso a agua y energía, pasaportes para nacer y morir bajo supervisión. Pero bajo la promesa parecía latir otra cosa, la industrialización de la herencia humana, la imposición de un linaje que serviría a fines que la humanidad ni siquiera había imaginado. El ruido de los sellos fue una sentencia. El universo contuvo el aliento. Valeria recordó el olor de un piano en una casa que ya no existía, una tecla que había aprendido a tocar su hija antes de que la guerra la abriera en dos. La memoria fue una cuchara que removía café frío, breve, punzante, escondida en el cuerpo. Tenía un medallón con una nota de su hija plegada dentro, un pedazo de papel que había prometido conservar cuando la evacuación se convirtió en caos. Esa promesa le daba nombre a su rabia, no permitir que algo escrito en un formulario robara la dignidad de quienes quedaban. La estación respiraba protocolos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Si alguien hubiera observado a la comandante desde fuera, habría visto la estrategia de una mujer que calculaba la distancia entre la ley y la injusticia. Pero por dentro, la distancia que la obsesionaba no era táctica sino humana, la del juguete de su hija que había dejado en una cuna abandonada, la del timbre de una puerta en una calle de la tierra. La de una bandera chamuscada doblada en una caja. Ella sabía que el imperio no necesitaba bombas para someter, necesitaba que la gente se diera su propia línea genética en nombre de la estabilidad. Ese voluntariado mediado por papeles era peor que la cadena. El corazón de Valeria latió como una granada. Los humanos no perdonan fácilmente. La nave que la llevó al mundo prístino bajo control imperial era poca más que un autobús interestelar. Los pasillos olían a metal nuevo y a desinfectante, las voces por altavoz traducían cada paso en categorías. La población humana que quedaba en el planeta se agrupaba en bolsas urbanas protegidas por domos, mientras campos de cultivo satélite atendían la demanda genética que las cláusulas requerían. Se ofrecían incentivos, acceso a mejores alimentos, vacunaciones garantizadas, crédito para educaciones. A cambio, se pedía disponibilidad, registros de fertilidad, sumisión a programas reproductivos que parecían benignos en las primeras páginas y tiránicos en las últimas. El aire del planeta olía a hinojo y a humo lejano. La determinación se consolidó como acero. Valeria caminó entre colonos con la discreción de quien tiene cuentas que ajustar. Había elegido presentarse como administradora, un puesto que le ofrecía la llave para inspeccionar registros y manipular turnos. Su ficha estaba pulida con méritos que la imperialidad respetaba, negociaciones menores, gestión de recursos, una calma que recordaba a quienes trabajaban con ella que la guerra puede domesticarse con papeleo. Pero en el fondo de su uniforme guardaba la tablilla donde estaba soldada la foto de una niña de 7 años sonriendo con dientes de leche. Esa sonrisa dirigía sus decisiones. Los ojos humanos buscaban respuestas. La promesa era la brújula escondida en su pecho. El imperio no era uniforme.
Su diplomacia exhibía capas, representantes civiles, comisarios técnicos y los arquitectos genéticos que manejaban el proceso de armonización. Estos últimos hablaban en parámetros, llamaban a la vida una cadena de optimización. Para ellos la humanidad era un conjunto de variables, para Valeria, cada humano era una memoria. El choque entre estas cosmovisiones creó un espacio donde la resistencia no necesitaba armas, necesitaba personas dispuestas a mentir, a ocultar, a sabotear registros. Lo que empezó como un trabajo administrativo se transformó en un campo de pruebas para la moral. Había una música extraña en los archivos, registros con nombres que ya no sonaban humanos, números fríos que escondían familias. Los humanos son memoria y resistencia. Valeria localizó un expediente marcado para asimilación prioritaria. Internamente era una jaula legal, cláusulas que aseguraban que ciertos linajes serían resembrados en laboratorios de la corte imperial para producir híbridos con rasgos deseados por la casta dirigente. Leyendo, la comandante se sintió empujada por una náusea de ira que la sorprendió por su fuerza. No podía permitir que su especie se redujera a banco de muestras. No por su orgullo, por la historia, por las voces que todavía colgaban como fantasmas en su cabeza. El registro arrastró lágrimas sin sonido. Los humanos no aceptan ser catalogados. La resistencia comenzó en lo pequeño, manipulaciones sutiles de fechas, errores intencionales en formularios, retrasos en la logística que daban tiempo para que familias escaparan de los programas de armonización. Valeria implementó redes de documentos falsos para familias selectas, creó identidades temporales, dobló los plazos. Cada acto burocrático era un acto de rebeldía, cada sello sobre un papel podía equivaler a una vida liberada. La habilidad de la comandante para navegar entre protocolos se volvió un arma. Un sello falso bastó para salvar a una niña. La audacia se volvió contagiosa. Pero la maquinaria imperial era vasta. Los cefalopoides detectaron irregularidades y, con su implacable lógica, respondieron con auditorías, inspecciones y sanciones públicas. En la plaza administrativa, pantallas transparentes proyectaron estadísticas que sirvieron como escarmiento, números de nacimientos, porcentajes de cooperación. Sanciones aplicadas a comunidades enteras por incumplimiento cultural. La respuesta del imperio fue fría y eficaz. La respuesta humana comenzó a doler. La plaza vomitó números como sentencia. La furia humana se afiló en silencio. Valeria presenció la primera ejecución moral, la quema de una bandera humana que había ondeado en un módulo comunitario. No fue un acto de guerra convencional, sino una ceremonia de control. El fuego consumió el símbolo y dejó en su lugar brasas que olían a plastificante y a antigua esperanza. Los ojos de la comandante recordaron la vez que, en la tierra, había visto la misma bandera doblarse mientras lluvia ácida la corroía, entonces prometió que mientras respirara, nadie decidiría por ella ni por los suyos. Un pedazo de tela ardiendo no es solo tela. La memoria se convirtió en juramento. Los oponentes dentro del propio gobierno humano también complicaban la situación. Algunos líderes locales negociaban con el imperio por recursos, convencidos de que la colaboración mitigaría peores penas. Esos actos fueron rendijas por las que la burocracia se coló como agua. Valeria tuvo que decidir en cada esquina si presionaba, perdonaba o traicionaba a quienes ocupaban posiciones de responsabilidad. Cada decisión costaba rostros, nombres, madrugadas de insomnio y noches de rezo callado. La traición tiene voces que suenan a pragmatismo. La lealtad se mide en sacrificios. Una noche, en un hangar donde se reparaban generadores, Valeria encontró una caja con notas de voz guardadas en un viejo reproductor. Era la voz de una madre que cantaba para un niño en el exilio. Escuchar esa voz fue como abrir una grieta que hizo salir todo el dolor acumulado, la guerra, las pérdidas, la distancia. Guardó el dispositivo como si fuera un arma, porque sabía que la humanidad se alimentaba de esas pequeñas reverberaciones. La canción sobrevivió como prueba. Los humanos pelean por aquello que aman. La revuelta tuvo lugar en un día sin sol,
La atmósfera del planeta estaba cubierta por un viento de minerales que teñía el cielo de cobre. Las acciones que Valeria coordinaría no fueron explosiones en calles abiertas sino maniobras dentro del organismo imperial, desactivar respaldos de datos, redirigir transportes, liberar a prisioneros etiquetados como donantes potenciales, manipular calendarios de asignación de parejas genéticas. Cada tarea era de precisión quirúrgica porque cualquier error provocaría represalias colectivas. La ciudad respiró como una maquinaria rota y preparada. La rabia fue una estructura perfectamente planificada. Frente a la corte imperial, los cefalópoides mostraron su mirada más honda, una combinación de orgullo e incredulidad. No habían previsto que el elemento humano, con toda su aparente vulnerabilidad, pudiera usar la burocracia en su contra. Cuando los registros comenzaron a contener errores masivos que obligaron a la reevaluación de centenares de contratos, la lentitud administrativa de la corte se transformó en caos. Técnicos alienígenas corrían, tentáculos temblorosos, intentando recomponer cadenas de datos corrompidas por firmas humanas anónimas. La máquina imperial falló por primera vez. El silencio tembló y se volvió cómplice. En el calor del conflicto, llegaron cuerpos quemados, rostros partidos por la represión, y la comandante hubo de escoger quiénes debían ser salvados primero. Una madre entregó a su hijo con manos que no temblaron porque había hecho su cálculo, sobrevivir era un maratón. Valeria sintió el peso de todas aquellas cuentas. Y cuando un convoy de escoltas imperiales intentó confiscar a un grupo de mujeres marcadas para servicio, la resistencia atacó las rutas de transporte cercenando la cadena logística que mantenía el proceso de cría en marcha. La batalla no fue ruidosa, fue administrativa y mortal. Los humanos aprendieron a golpear donde dolía más. El punto de quiebre llegó cuando la directora de Armonización Imperial intentó usar un protocolo de emergencia para transferir muestras genéticas a una cámara orbital fuera del alcance de la resistencia. Valeria y su equipo, un grupo heterogéneo de ingenieros, padres, soldados y administradores, tomaron la decisión audaz de infiltrar la cámara. Entraron como archivistas robando expedientes, como técnicos reconfigurando tubos de plasma, como mujeres y hombres que sabían que el precio sería alto. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no aceptan ser colecciones. Dentro de la cámara, el escenario era una pintura de acero y luz fría. Vasijas biotecnológicas, tubos que contenían permisos, un corredor de vitrinas con rostros posibles. En el centro, la directora imperial habló con la altanería de quien cree tener el futuro asegurado. Valeria no tenía armas convencionales, su arma era el conocimiento y la voluntad de destruir lo que definía la supremacía del imperio, la idea de que la reproducción humana podía ser asignada como un recurso. Con manos que temblaban de rabia contenida, introdujo una secuencia que reescribió identidades en la base de datos, liberó nombres, borró etiquetas, sustituyó códigos. La pantalla parpadeó y cambió el destino de millones. El grito fue silencioso, pero devastador. La reacción imperial fue feroz. Guardias acudieron, tentáculos como lanzas, y el enfrentamiento se volvió físico. No hubo grandes explosiones cinematográficas, hubo cuerpos que se interpusieron, hubo caras que se rompieron en la lucha por la que Valeria había apostado todo. Los aliados cayeron. Una ingeniera con manos llenas de tatuajes recordó su pecho y su decisión de no someterse, un padre se quedó pegado a una consola hasta que su respiración se apagó. Valeria vio caer a personas que no eran héroes según los himnos, sino seres comunes que habían decidido que su linaje no sería propiedad de nadie. La sangre mojó papeles que ya no servían. Los humanos se sacrifican por su dignidad. En el clímax había un instante de calma, la consola central, un silencio mecánico, la comandante sosteniendo el medallón con la foto de su hija. Todo se redujo a una elección final, destruir la cámara y perder cualquier evidencia que pudiese volver a ser usada, o intentar transportarla fuera del campo de batalla. Valeria eligió el fuego controlado.
Con una serie de comandos, selló la cámara en un contenedor térmico que explotó en una columna de fuego que devoró las vitrinas y liberó gases que inutilizaron los sistemas de preservación genética. El fuego no purificó el dolor. La victoria tiene manos ensangrentadas. Cuando los sistemas fallaron, cuando las vitrinas se oscurecieron y los tentáculos se retiraron, el imperio retrocedió temporalmente. No fue una retirada honrosa, fue una recalibración que reconocía que había errores estratégicos en asumir que la maquinaria era invulnerable ante la voluntad de los sujetos. La comandante, herida y extenuada, se llevó en su pecho más pérdidas que triunfos. Pero algo esencial había cambiado, las listas de nacimientos previstas ya no eran propiedad exclusiva de la corte. El planeta respiró entre ruinas. Los humanos reclamaron su nombre. La reconstrucción fue lenta. La palabra libertad no significó ausencia de dificultad, sino la posibilidad de decidir. Se escribieron nuevas cartas, pequeños parlamentos emergieron, se levantaron memoriales improvisados con los nombres de los caídos. La administración imperial no desapareció, se replegó, negoció, y dejó espacios que los humanos llenaron con memoria. Valeria, con un brazo vendado y la voz rasgada por el humo, plantó una semilla en el suelo quemado de la plaza, una pequeña planta que no quería crecer en ese suelo, que necesitó de riego humano y paciencia. Las manos que sembraron eran las mismas que habían firmado papeles. La esperanza no es ingenua, es laboriosa. En la noche, Valeria encendió el viejo reproductor y dejó que la canción de la madre resonara en la sala común. Fue un sonido diminuto frente a una esfera de astropistas y colonias, pero en esa música encontraron un mapa de pertenencia. Los niños que crecieron después no lo hicieron como cifras registradas sino como nombres reclamados por familias que habían aprendido a esconderse temporalmente, pero nunca a renunciar. Se construyeron escuelas improvisadas, talleres de reparación tecnológica, y se levantaron las primeras aulas de historia humana que contaban la verdad sin edulcorantes. La música volvió a llenar espacios rotos. Los humanos cuidan lo que aman. Valeria visitó la cuna donde había dejado el juguete de su hija. Estaba cubierto de polvo y con la pintura descascarada. Lo recogió y, sin palabras, apoyó la muñeca contra su pecho. Recordó la promesa que la había empujado, que en su tiempo y en su manera, articularía un mundo donde la hija que ya no tenía pudiera haber sido libre. Esa promesa no era heroica, era humana. No buscaba himnos, sino que se mantuviera en la piel de quien la portaba. El pasado no se borra con discursos. La promesa sobrevivió como una cicatriz amable. La lección que dejó el conflicto fue amarga y clara. El imperio seguiría presente en las fronteras, en los tratados, en la supervisión remota. Pero la convicción humana había cambiado la ecuación, la dignidad se defendió desde el registro civil hasta las trincheras, y la alianza entre aquellos que se negaron a ser inventariados había creado una narrativa nueva. En los meses siguientes, la comandancia de Valeria apoyó la creación de consejos ciudadanos que monitoreaban cualquier intento de reintroducción de programas de armonización. La lucha pasó de lo heroico a lo cotidiano, vigilancia, educación, leyes y memoriales. Los rostros de los que cayeron llenaron nuevas plazas. La memoria ancló la libertad. La última escena fue pequeña en escala pero inmensa en sentido. Una niña jugaba en un patio abierto, su risa cortaba el viento mineral. A su alrededor, adultos trabajaban en reparar un panel solar, niños aprendían a leer con libros gastados, ancianos contaban historias de tierra a una generación que conocía de otra forma, por fotos, por canciones, por el medallón que alguien guardó y entregó a quien debía conocer la historia. Valeria caminó entre ellos, dejando que la limpieza del polvo fuera un rito silencioso. No buscó ser celebrada. Miró al cielo y escuchó, por fin, una quietud que no era culpa sino esfuerzo. La especie respiró con menos miedo. Los humanos se recordaron a sí mismos. El cambio no fue solo externo, en la intimidad, Valeria volvió a abrir la pequeña nota dentro del medallón. La letra era temblorosa, la caligrafía de una niña que prometía volver.
Ella sonrió, no con alivio total, sino con la certidumbre de que había cumplido una parte de esa promesa. En el dobladillo de un papel, en la memoria de una canción, en la tierra que empezaba a brotar, había huellas que demostraban por qué la humanidad había hecho lo que hizo, no por expansión ni por dominio, sino por preservar lo que significa llevar una historia propia. El cambio se midió en actos comunes. Los humanos se reconocieron como custodios de su herencia. Cuando el sol se inclinó sobre la cúpula reparada y la luz nebular pintó de violeta las calles, Valeria se detuvo frente al monumento improvisado, una placa con nombres y un fragmento de tela quemada. Colocó allí el medallón de su hija y una flor que no pertenecía a ese clima pero que alguien había traído desde otra colonia. Guardó silencio, y en ese silencio había un contrato nuevo, uno entre los que vivían y los que vendrían. La guerra había enseñado que la humanidad no puede ser reducida a un conjunto de genes ni a cláusulas. La plaza guardó el eco de pasos que reconstruyen. El orgullo humano no fue ostentación, sino ternura con armas. La historia se contaría de muchas formas, en canciones, en libros, en archivos que ahora tenían páginas en manos humanas y no en vitrinas imperiales. El imperio quizá volvería a reclamar inherencias, pero la semilla plantada por actos pequeños era ahora difícil de extirpar. Las generaciones siguientes aprenderían que la defensa de la identidad puede comenzar con una firma y terminar con una flama que purifica lo que convierte a la gente en inventario. La especie aprendió a cantar su propia historia. Los humanos guardaron la lección como un legado. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.